15:32 en la tarde pasaron cosas, no solo vienen cosas viejas del pasado grabadas, sino también en vivo y en directo, porque la tenemos a Nati Macei con nosotros acá, de verdad, de carne y hueso. Hola, Nati. Buenas, Cacu, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Feliz Bien, año. feliz año. Podemos decirnos feliz año, aunque para mí el límite es el 6 de enero, ya pasó ayer. Yo lo dije, ayer ya dije feliz año, hoy te lo digo a vos y que creo que estoy extendiendo el límite. Por eso no también sé, ya me queda está, alguien sin ver. 6 de enero, como sacás el arbolito, es como el fin de las fiestas. Es el fin de las fiestas, igualmente vengo con algo viejo. Vengo un poquito con algo viejo. Es el balance. Es un poco un balance, porque no tuvimos, la última columna la hemos hecho sobre el impacto ambiental de la fiesta. Yo estaba con ganas de venir con algo distendido, fin de año, era todo un caos. Ahora sí dije, bueno, vamos con este balance. Les advierto que es un bajón, o sea, el balance da mal por todos lados. Entonces dije, y también les cuento, yo armo la columna y vengo caminando y la repaso. Me tomo el Roca, repaso. Me tomo el subte, repaso. Y hasta que fluye. No fluía. No fluía y era qué bajón todo lo que pasó. Como que entré en una energía mala y dije, le voy a dar alguna vuelta de tuerca para que esto no termine en un corchazo. Claro, no sean todas malas. Todas malas. Por lo tanto, voy a hacer dos cosas. Vamos a hacer la columna dividida en dos partecitas. Una primera parte que es como un balance o un recorrido por algunas cosas que pasaron el año pasado, haciendo foco en el primer año de gestión de la Libertad Avanza y cómo impactó en materia ambiental. Y una segunda parte que es cómo sobrevivimos ese año, o cómo por lo menos siento que yo logré sobrevivir gracias a algunas cosas con las que conecté a nivel ambiental que me parece que están buenísimas, que dan un poco como una esperanza en el medio de la oscuridad, no desde lo político, sino como desde la organización de las personas, del hacer red y del seguir trabajando para proteger el ambiente. Que son como los brotes. Los brotes verdes. Los brotes verdes para el futuro. Claro, un poquito por donde creo que tenemos que seguir apostando para sobrevivir. Vamos un poco con el balance. A ver todo lo malo. Que el balance nos lleva también al 2023, cuando hablábamos de lo que iba a pasar y nos decían campaña del miedo, hay que darles una oportunidad, qué exagerados. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando estábamos hablando de lo que podía llegar a pasar, traje una columna que era de cuál era el posible impacto de tener un presidente negacionista del cambio climático, y había traído el ejemplo de Trump y de Bolsonaro en Estados Unidos y en Brasil. Y de vuelta, ¿no? Como esa cosa de decir, bueno, pero tal vez acá no es de esa manera, el Congreso no lo va a dejar, las cosas que dicen son solamente para traccionar votos, pero no se va a animar. ¿Qué pasó una vez que empezó la gestión? Ya en diciembre, ni siquiera tuvimos que entrar en el 2024, ya en diciembre del 2023, el Ministerio de Ambiente fue reducido a Subsecretaría de Ambiente. Un poco de historia alrededor del ministerio. El ministerio no siempre fue ministerio, el de Ambiente, sino que antes era secretaría, y en el 2019, durante el gobierno de Alberto Fernández, se convirtió en ministerio. No es casualidad que eso haya sucedido en ese año, en el 2019, porque el 2019 fue un año en el cual el ambientalismo había tomado como movimiento mucha fuerza. Habíamos logrado organizar marchas bastante multitudinarias y de hecho una de las últimas había sido muy fuerte, y en algún punto decíamos, che, lo vamos a lograr. O sea, las leyes que queremos que salgan y que sentimos que son necesarias van a salir porque la sociedad está despertando, estamos tomando conciencia, los legisladores mal que mal nos están escuchando. Y todo eso, en algún punto, creo que acompañó, o no voy a decir que impulsó, pero tuvo sentido o fue coherente con que la Secretaría de Ambiente se convirtiera en ministerio. Ahora bien, lo contrario pasa ahora. Por un lado, se reduce el ministerio no a secretaría, sino a subsecretaría, o sea, más bajo incluso que lo que fue. Y el movimiento ambiental tiene, creo yo, menos fuerza que nunca. O sea, se dieron las dos cosas, otro que lo analice, yo lo tiro así, las dos cosas se están dando... Hay algo de eso. Hay algo de eso. Que esta falta de fuerza del movimiento se ve también reflejada a nivel político, y que en algún punto la postura política que se está tomando también nos incide. ¿Por qué nos afecta? Porque obviamente, como un montón de otras resistencias, creo que nos sentimos un poco, como hemos dicho en otras columnas, confundidos, vapuleados, no sabemos bien cómo hacer para sostener, y hay un montón de gente resistiendo y sosteniendo, y esto es lo que quiero contar un poquito al final. Pero bueno, un poco pasó esto que les digo, el ministerio fue una de las primeras cosas que sucedió, el Ministerio de Ambiente dejó de existir, se convirtió en subsecretaría, y esto implica no solamente algo simbólico, que es, eras re grande y te convierto en algo re chiquito, sino que además pierde un montón de fuerza, pierde empleados, pierde financiamiento, pierde capacidad de pedir préstamos o de aplicar a proyectos con financiamiento del exterior. Entonces, se le quitaron herramientas para actuar. ¿Para actuar frente a qué? Frente a la crisis climática, frente a los incendios forestales, frente a la contaminación del agua.
Que Entonces, todos los años tenemos uno, un incendio forestal por lo menos tenemos, ahora en este momento. En este momento está sucediendo un incendio forestal. Dentro de lo que es esa reducción, lo vimos en el Ministerio de Ambiente, pero también hemos visto un montón de despidos en parques nacionales, en el INTA, muchos organismos dedicados a la protección ambiental o al estudio de la naturaleza, del ambiente, de los recursos, vamos a decir, fueron vaciados. Un poco la sensación que queda es, de muchas cosas permanece la estructura, pero adentro no queda casi nada. La gente que queda adentro y que queda con convicción encima, y aparte de la necesidad de seguir trabajando, queda como sosteniendo algo que es el fantasma de lo que era en algún punto. Con los proyectos que están dando marcha atrás, que se están desfinanciando, que hay que cerrarlos. Y esto obviamente, y creo que es una de las cosas que más traigo tal vez en esta columna, es... no sale en ningún lado. También hay un vaciamiento muy grande a nivel informativo. Uno busca cosas, no hay nada. O sea, falta, porque creo que faltan recursos justamente en los medios independientes y los que trabajamos más por nuestra cuenta. Muchas de los portales o las revistas que yo consultaba el año pasado tienen cada vez menos notas, porque cada vez menos plata y cada vez menos colaboradores. Y todo forma parte, esto, ¿no? Como de un mismo fenómeno en algún punto. Y nadie está hablando mucho de esto. Esto que te digo de se vacía, los que están adentro están sosteniendo el fantasma de lo que era. Son cosas que a mí me dicen informalmente, que yo hablo con gente que está en parques o hablo con gente que está en la Subsecretaría de Ambiente y que te lo cuentan como... esto es un bajón, pero no hay un medio levantando este fenómeno, no hay nadie hablando de eso. Y algo parecido pasa... Es parte del signo de los tiempos en este momento. Puede ser, sí, probablemente. Tengo una idea que si lo haces ahora remite a hace 3 o 4 años atrás, entonces no pretenden replicar esa época, digo, como pasaba de moda. Bueno, sí. Por más que un incendio no pase de moda, sí, digo. No, totalmente. Pero con esa lógica de, pero esto es viejo, no corre más. Es que también, el vacío puede ser el título de la columna de hoy. Sí. También hay un vaciamiento del sentido o de lo que implica un incendio forestal. Cuando vivimos los primeros, me acuerdo del incendio en Australia, que era del otro lado del mundo. ¿Qué corno nos importa? Llorábamos por los canguros. Sí. Llorábamos. Los koalas abrazados a los árboles. Cuando fue el incendio en el Amazonas, que creo que había sido 2019 también, marcha en la puerta de la Embajada de Brasil. Yo fui sola con un cartel, no tenía ni amigos para ir a la marcha. Y así estábamos todos, como gente suelta movilizada porque había que reclamar. Ahora se incendia todo y es como si se nos hubiera congelado la sangre. No entiendo. No, es totalmente intrascendente, sí, ¿no? Todo. O sea... No, aparte todos los veranos es lo mismo, porque si no es en Los Alerces, ahora no es en Arrayanes, es en otro. Sí, no me acuerdo cuál era. Se me fue el nombre. Bueno, de hecho, ¿ves lo que nos pasa? Claro. Ya se nos fue el nombre del incendio que está, de los focos que hay, que aparte hubo una movida también, ¿no? Cambiaron también como de... Bueno, eso es algo que te iba a comentar. Redujeron aún más el rango. Pasó a la órbita de seguridad. Exacto. O sea, por un lado, el achique en parques en general hizo que cada vez tengamos menos brigadistas, que son las personas que luchan contra el fuego. Y algo que se dio un par de veces este año fue que había brigadistas luchando contra el fuego, que los contratos se les vencían en una semana y nadie les aseguraba que se los fueran a renovar. Cosa que es terrible también. Porque no es que estás sentado sin desmerecer ningún laburo, no es que estás sentado seguro con una compu, sino que estás metido en el medio de las llamas, en la montaña, con una manguera luchando contra el fuego. O sea, estás arriesgando la vida. Es muy fuerte y que no sabes si a los 3 días vas a tener laburo. Entonces, por un lado pasó eso, por otro lado lo que estás diciendo es que hubo un traspaso de el Servicio Nacional de Manejo de Fuego, de la Subsecretaría de Ambiente a el Ministerio de Seguridad. ¿Y esto qué implica? Esto implica, porque uno puede decir, bueno, pasó de un lado al otro, esto en realidad tiene que ver con, bueno, ¿y cuál es el fin del Servicio Nacional de Manejo de Fuego? Apagar los incendios. Bueno, pero teniendo en cuenta qué variables. La seguridad es la seguridad de las personas. Entonces, con ese criterio vos dirías, yo apago el fuego para que no mate a la gente, apago el fuego para que no queme las ciudades. Mientras que, estando en la órbita del Ministerio de Ambiente, el Servicio Nacional de Manejo de Fuego tiene otra arista que es apagar el fuego, proteger a la gente y proteger al ambiente. Claro. Porque hay muchas formas de apagar un incendio. Por ejemplo, no sé si sabían, pero para apagar fuego, un incendio, muchas veces hay que incendiar. Hay que realizar un contrafuego y se realiza como una lucha de llamas que se juntan en el medio y se anulan mutuamente. Esa es una decisión estratégica. ¿Pensaste en llamas, el animal luchando? No. Te vi una cara de llamas luchando en el medio del fuego. Soy candidato a hacerlo, pero en este caso no. Si hubiera estado Nahue, tal vez él también. Es que estaba pensando en el sur y no lo asocié con llamas. Si hubiese sido en el norte, el incendio sí. Esa es una decisión estratégica en la cual los técnicos tienen en cuenta, ¿qué vamos a quemar?
¿Cuántas hectáreas? ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Vamos a sacrificar el bosque nativo? ¿Vamos a sacrificar la plantación de maníes? ¿A dónde vamos a prender fuego para frenar este frente que viene a amenazar la ciudad, por ejemplo? Vos decís que al estar bajo la órbita de seguridad, entonces la mirada es, pero ¿este fuego no está cerca de alguna población? No. Bueno, entonces no pasa nada. Más medio así es. Yo no quiero, la verdad sí, esa es mi sensación. No tengo cómo probarlo, pero hay tantas cosas que no teníamos cómo probarlas hace 1 año y medio y están sucediendo que puede estar bueno confiar un poco en el sentido común, en el criterio y en la intuición. A mí me da la sensación de que va a ir por ese lado y se va a elegir frente a los escasos, cada vez más escasos recursos del Estado, a dónde aplicarlos, a dónde mandar los aviones, a dónde no mandarlos. Si algo se tiene que quemar porque no afecta a la gente, bueno, no le vamos a poner tanta onda. Y por otro lado, esto que tal vez sea, sí, luchar contra el fuego, pero no teniendo en cuenta los detalles técnicos que hay que tener en cuenta, que tienen que ver con la preservación del ambiente. Hay miles de cosas acá y es re interesante el tema. Bueno, no todo fuego es malo, hay cosas que tienen que quemarse para poder resurgir, o sea, hay un montón de cositas a tener en cuenta que me parece que no están dentro del ámbito o de las cosas que se tienen en cuenta en seguridad y sí estaban contempladas en ambiente. Bueno, esto pasó justo ahora que se está incendiando respecto del traspaso del Sistema Nacional de Manejo de Fuego. Sigo con las cosas malas que pasaron en el 2024. Quiero verla ahora, permítanme un momento. Bueno, así, sí. Se puso, quiero elegir con qué voy, pero no, voy a ir con esto. Porque quería hablar un poquito del RIGI, que algo ya se ha mencionado, casi todo lo hablamos en otras columnas, así que lo voy a decir como muy por arriba. Creo que una de las cosas más graves que pasó fue la aprobación del RIGI, que es el régimen de incentivo para grandes inversiones, y que en materia ambiental lo que implica es que lo que se está planteando es: vengan empresas del extranjero a invertir X cantidad de plata, o sea, un gran dineral, y les vamos a reducir las trabas que van a tener para poder llevar a cabo su proyecto. Las trabas no son solamente impositivas, las trabas también son ambientales, porque uno, para poder venir y hacer minería en Argentina, por ejemplo, tiene que pasar ciertos filtros. Un informe de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental, audiencia pública con la sociedad, con la gente que vive en el territorio para ver qué piensan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, más allá de que no sea vinculante la audiencia pública. Y acá con el RIGI como que todo eso queda afuera. Ya la cantidad de... Simplifica todo. Simplifica eso. Le allana el camino, básicamente. Exactamente. Esto se prolonga por 30 años, los beneficios son por muchísimo tiempo. Y el otro punto que tiene es que, para mí, el gran ejemplo de lo que implica el RIGI es que tienen prioridad en el uso del agua las empresas. Entonces, si llega a haber una crisis hídrica y hay que decidir si le das el agua a la población o se lo das a la empresa, este régimen le asegura a la empresa que van a tener prioridad sobre la población para poder seguir produciendo. Y hoy en día a nosotros nos parece que es un dato menor, porque estamos reacostumbrados en general, los argentinos, casi todos, perdón que hablo desde mi privilegio, pero abrir la canilla y tener agua y poder tomar ese agua. Pero hay que ver cómo nos sentimos el día que abramos la canilla, no podemos sacar agua y más arriba estén usando el agua que podríamos estar tomando para extraer minerales. Entonces, eso no lo estamos viendo, no lo están viendo los gobernadores de las provincias. El RIGI es un régimen que se aprobó en la ley de bases, pero que cada provincia tiene que adherir. Bueno, la mitad de las provincias más o menos ya adhirieron, ya lo adoptaron. Catamarca, Chubut, Río Negro... Chubut, provincia minera. Sí, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, bueno, eran unas cuantas, no quiero agarrar ahora para leer, pero son unas cuantas y es súper peligroso. Entonces, eso en términos RIGI, en términos de lo que pasó en el 2024, me parece que valía la pena mencionarlo hoy. Y otra cosa de las que no se habla tanto, pero lo hemos hablado acá en una columna, es el tema de la censura y las prohibiciones. Hablamos acá hace algunos meses de lo que pasó en el INTA, que era que habían denunciado a los trabajadores que les habían prohibido en las comunicaciones internas a utilizar términos como cambio climático, biodiversidad y sustentabilidad. Esto, que acá yo lo conté en la columna, porque ya había trascendido y lo estaban levantando en algunos portales, ya lo sabía hacía meses, porque me pasaba que me lo contaba gente que trabajaba en Cancillería, en el Ministerio, bueno, el ex Ministerio de Ambiente. Me decían, ¿sabes que nos llegó un comunicado que dice que no podemos decir cambio climático? No podemos caratular poniendo Agenda 2030, que la Agenda 2030 también fue protagonista en el 2024 porque Milei la terminó instalando más Milei por insistir sobre eso, que le hizo más un favor en ese sentido, digo, porque hinchó la paciencia con eso. Hoy todo el mundo sabe que es más o menos la Agenda 2030. Bueno, habló mal de la Agenda 2030 en Davos, en la ONU, en todos lados se habló mal de la Agenda 2030. Que la Agenda 2030 tiene objetivos de desarrollo sostenible, que lo que buscan es erradicar la pobreza, erradicar el hambre, asegurar la igualdad de género, el acceso al agua potable, el ambiente sano. Entonces, todo bien, pero es una locura y te está diciendo en la cara que no piensan trabajar en pos de esos objetivos. Entonces, bueno,
Fuera de eso, se prohibió en un montón de organismos, como por ejemplo en Cancillería, hablar de la Agenda 2030. Y era muy gracioso porque yo tengo infiltrados en Cancillería. Che. Gaby Vulcano tiene en el Congreso, pero tengo informantes en Cancillería. Poco a poco vamos metiendo gente en todos lados. Que me contaban que les habían prohibido hablar de la Agenda 2030, pero llevaba meses de gobierno y había un cartel gigante en la puerta, en el hall de Cancillería, que era un cuadro de colores, todo con los objetivos de desarrollo sostenible, y nadie los había visto. Nadie se daba cuenta y el cuadro seguía ahí, y era como una resistencia silenciosa. Y un día, cuando fue el cambio de canciller, alguien se avivó y lo bajaron. Y fue como, no, el puñal, lo que nos faltaba. Casi. Bueno, todo esto de la censura y la prohibición, desde lo simbólico, obviamente es gravísimo, pero desde lo material también. Sí. Porque ¿cómo hablas de algo sin usar las palabras y la terminología adecuada para tratar esos temas? ¿Cómo en Cancillería las comunicaciones diplomáticas, que se basan muchas veces en trabajar en esos objetivos de desarrollo sostenible, se pueden sostener si estás prohibiendo hablar de la agenda, si prohibís hablar de cambio climático, de género? Bueno, es una locura y es de vuelta el vaciamiento. Dejar la estructura y que alrededor o que adentro no haya prácticamente nada. Sí, es medio un truco también. Sí, podés cerrar con lo positivo, pero es medio el truco de no, pero yo no lo cerré, ¿eh? Exactamente. Bueno, en el DNU, no puede largarlo, no puedo largarlo negativo. Tenés que meter algo positivo. Sí, ya voy. En el DNU, que se había querido sacar a principio de año, había todo un capítulo ambiental que era como literalmente muy grave, porque ya era... Sí, era medio hagan lo que quieran, no me importa nada. Sí, ya era la derogación de la ley de glaciares, la derogación de la ley de bosques. Claro, eso no salió. Lo que salió fueron cosas mucho más sutiles en la ley de bases, que en realidad terminan siendo lo mismo. O sea, la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección de Bosques Nativos es casi como derogar la ley de bosques. No la derogaste, pero la financiaste. ¿Cómo protejo el bosque si no tengo plata? Vimos este año lo difícil que es hacer las cosas con menos plata que antes. Y ahí decís, ves que no sirve para nada. Ves que no sirve para nada. Bueno, voy a lo positivo. 2 cosas que me pasaron en el último tiempo y que me hacen conectar con que puede llegar a haber un futuro feliz. A ver. En noviembre, a fines de noviembre, fui a Mendoza y conocí un proyecto que se llama Crece desde el Pie, que es una red de productores y productoras agroecológicas esto era en Tunuyán, que lo que hacen es vincular distintas personas que cultivan sin agrotóxicos y sin pesticidas y generan una red de comercio local que también mandan productos a distintas provincias. Se puede comprar incluso desde Buenos Aires, productos de los chicos de Crece que están en Mendoza, y que todo es sin veneno. Entonces yo fui y me interesaba eso, ¿no? Como, bueno, a ver cómo era que producían sin agrotóxicos. Fui viendo distintas experiencias. De repente una persona que había producido con agrotóxicos y después había migrado hacia la producción libre de veneno y se ha dado cuenta que los resultados eran absolutamente viables y que funcionaba y que podía producir y que podía vender y que podía vivir de eso. Vi capaz proyectos más chiquitos, no tan grandes, que también funcionaban y que producían los alimentos que necesitaban para ellos, y que otros alimentos terminaban en la red de Crece desde el Pie para poder distribuirlos y hacer, no sé, con las frambuesa fresca, frambuesa en mermelada, compota de frambuesa con no sé qué. Entonces, manufacturar esos productos. Pero lo que me sorprendió mucho es que a medida que hablaba con la gente me encontraba con que muchas de las mujeres que forman parte de la red hablaban de cómo esa red de comercio justo, de productores agroecológicos y no sé qué, además las había sacado de situaciones de violencia. Además se había convertido en un refugio, además se había convertido en una familia, además se había convertido en un grupo de pertenencia, de cuidado, de protección, que les habían apoyado para poder independizarse de esa persona, de esa pareja que las maltrataba, tanto psicológicamente como económicamente, y les había dado la posibilidad de tener su independencia económica para poder irse de ese lugar. Y me llamó mucho la atención porque me confirmó en esto de, wow, frente al negacionismo climático, frente al retroceso en materia de derechos y las políticas de género en general, cómo de repente estas luchas se encuentran, ¿no? Como otra vez me acuerdo de que la lucha por la protección de la naturaleza es hermana de la defensa de la igualdad de género y de la lucha contra la violencia. Todas las cosas que de la Agenda 2030, todo eso. Todo, y creo que nuestro gran error y el aprendizaje que podríamos tener para el 2025, 2026 y lo que viene es, tenemos que entender que todos esos sectores que estamos siendo vapuleados por la derecha, tenemos que unirnos. O sea, tenemos que dejar de luchar por separado, cada uno levantando su propio cartel. Tenemos que encontrar la forma de entender nuestra interseccionalidad y trabajar juntos, porque la gran virtud que tiene en este momento
la derecha en el mundo, pero en Argentina lo veo mucho más palpable, es que son un gran monstruo luchando contra todos chiquititos. Y nosotros podríamos juntarnos, y es muy fácil, porque estamos cada uno haciendo foco en lo poquito que nos queda, en vez de unirnos y generar algo más fuerte. Entonces, ese mensaje me quedó y como que un poquito de esperanza para decir, podríamos seguir laburando desde ahí. Y otra cosa, antes de ayer conocí un proyecto de ecoturismo en Entre Ríos, que es, Parque Natural, es más largo el nombre, Canales e Islas Verdes del Río Uruguay. Googleenlo, algo así se llamaba. Está buenísimo, está a 3 horas de acá, es un proyecto de ecoturismo que busca generar un impacto ambiental negativo lo menos posible que se pueda, que busca proteger todo eso se logró gracias a una donación muy grande de una fundación que es la Fundación Butler, que trabaja con Banco de Bosques, y ellos protegieron varias hectáreas de islas ahí en el río Uruguay, entre Argentina y Uruguay, fomentando el ecoturismo, el kayak, las actividades al aire libre, protegiendo al ambiente. Entonces me parece que conectar con esos proyectos, con la naturaleza, con el trabajo en red y con lo cooperativo puede ser lo que nos saque y nos permita tener un 2025 un poquito mejor de lo que fue el 2024. Ese es el brote que ves. Yo veo ese brote. Capaz vos venís a plantar la semilla a ver si... Pero bueno, elijo creer. Para nada. Pero bueno, hay que... La esperanza es lo último que se pierde. ¿Sí? Totalmente, sí, eso seguro. Es Nati Macei, la Ecointensa, como dice Ale. Sí. @Ecointensa. @Ecointensa. Ahí te encuentran en todos lados, todas las redes. Y mucho de lo que hablamos hoy está en las columnas, o sea, profundizado en las columnas que hicimos durante el año, que yo las tengo acomodaditas en una solapa que se llama Pasaron Cosas en mi canal de YouTube, que es Ecointensa. Así que si tienen ganas de escuchar un montón sobre esto, pueden ir a buscarlas y escucharlas ahí. Perfecto, bien. Una última canción y ya nos vamos nosotros también, ¿eh?